La detención y formalización de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, por los delitos de cohecho y lavado de activos en el marco del caso Muñeca Bielorrusa abrió una de las investigaciones más sensibles que ha enfrentado el Poder Judicial en los últimos años. El proceso no solo pone bajo el escrutinio a una exintegrante del máximo tribunal de justicia del país, sino que también tensiona la confianza pública en la judiciatura. Vamos a abordar este tema. Hoy día esperamos conocer las medidas cautelares frente a la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, y para eso saludamos al abogado Ricardo Freire, abogado penalista y además exfiscal. ¿Cómo está, Ricardo? Bienvenido. Buenos días, Valentina. Muchas gracias por la invitación. Quería comenzar revisando lo que ha sido esta semana, ¿no? De una larga formalización a Ángela Vivanco, y ayer al menos escuchamos a su abogado defensor, Jorge Valladares. Uno de los puntos que cuestionaba Jorge Valladares es respecto a las pruebas que ha presentado la Fiscalía. Como exfiscal, siguiendo un poco este caso, ¿cómo analizas el desempeño de la Fiscalía, también esta calidad de la prueba que es cuestionada por parte del abogado Valladares? Sí, esta audiencia tiene la particularidad que es prácticamente la segunda parte, el segundo episodio de la audiencia anterior en la que se formalizó a los abogados y a la pareja de la exministra. Buena parte de los elementos probatorios, de los antecedentes que se presentan, ya fueron exhibidos. Y de hecho en la audiencia anterior, la gran ausente era precisamente la ministra, la que tenía el poder, ¿verdad?, si todo lo que plantea la Fiscalía y los querellantes es cierto, de decidir sobre un fallo y el sentido de este fallo en favor de alguien a cambio de prestaciones, a cambio de dinero. Las pruebas para esta etapa del proceso, a mi juicio, son bastantes y son suficientes. Estamos en una etapa preliminar, recién se está formalizando. Sí. Y lo que se requiere es acreditar la existencia de un delito, por una parte, y por otra, acompañar antecedentes que permitan presumir fundadamente la participación de una persona en este delito. Ese es el estándar para luego poder decretar la prisión preventiva. Y en ese sentido hay bastantes antecedentes. Ahora, por supuesto, la defensa tiene que hacer su trabajo. Jorge Valladares es un buen defensor y así lo hace. Y su rol, por supuesto, es cuestionar estos antecedentes. Se ha cuestionado, o sea, más que cuestionado, se ha planteado como un argumento el que este es un solo voto de 5. Sí. ¿Qué pasa con los otros 4 ministros? También iba a ir a eso, pone esa duda respecto a que no decidió sola Ángela Vivanco. Sí, es una línea argumentativa, por supuesto, pero el punto no es ese. El sentido del fallo, por supuesto, es importante, pero olvida ese argumento el que además se le está imputando una serie de maniobras que tienen que ver incluso con el manejo administrativo de la causa, con la gestión interna de las causas de este consorcio que se vio favorecido. Todo el tema de la cercanía con los abogados, que a su vez conlleva a causales de implicancia en las que los jueces, para mantener la imparcialidad, deben abstenerse con hacer una causa en la que personas con las que tienen tanta cercanía se ven involucradas. Y hay otra serie de antecedentes que dicen relación con, ¿verdad?, beneficios que habría recibido esta ministra y no los otros. Sí. Ese es el punto. Ese es el punto. Ahora, resulta que los otros también fallaron en el mismo sentido. Hay un montón de razones que pueden explicarlo, pero el punto fundamental es la cercanía con los abogados y todos los antecedentes que dan cuenta de que se habrían recibido pagos a través de su pareja, ¿verdad?, para fallar en uno u otro sentido. Pero este punto que pone el abogado Valladares, cuando señala a los otros integrantes del tribunal, en el caso del consorcio bielorruso con Codelco, ¿puede dar inicio a otras investigaciones? La fiscal, al menos ayer, decía que no había encontrado a lo mejor argumentos para iniciar algún tipo de caso contra los otros magistrados. Pero, ¿será suficiente? ¿Podrá abrir una duda? Es que no es... Yo creo que por ahora no, porque no es solo el sentido del fallo el que genera la investigación, sino las relaciones entre la exministra, su pareja, los abogados, los conservadores también, y toda esta red, ¿verdad?, de favores y lo que ha gritado la Fiscalía, además de pagos en dinero para conseguir un fallo. Si ese es el punto. No únicamente el sentido del fallo. Claro, y el sentido del fallo termina reforzando la teoría de la Fiscalía y de los querellantes. Ahora bien, quería volver a esa declaración de Eduardo Lagos, que es uno de los abogados que ya fue formalizado en este primer capítulo que usted me dice, Ricardo. Y esta declaración no fue firmada. ¿Eso puede complicar a la Fiscalía frente a lo que está pidiendo ahora, que es una medida cautelar? Sabemos que estamos en esta etapa de formalización. Sí. Creo que el mismo defensor Valladares hizo la diferencia entre las pruebas y los antecedentes. Y tiene razón, en este momento
la Fiscalía presenta antecedentes que tienen que satisfacer este estándar, ¿verdad?, de existencia del delito, presunción de participación. De hecho, cuando llegue la etapa probatoria propiamente tal, porque aquí lo que ocurrió fue que el abogado Lagos iba a llegar a un convenio de cooperación, sí. Declaró, para que ese convenio tenga efectos, tiene que entregar información útil, verídica, corroborable. Declaró, en el fondo, entregando esta información. La información que entregó, aunque después se haya arrepentido y no haya firmado, es información además que es coherente con el resto de los antecedentes. Lo que hace es cerrar de algún modo el círculo. Pero lo que aquí, yo no lo sé, pero estoy seguro que sí ocurrió en mi experiencia, no tengo ninguna duda, es que cuando él declaró, ¿verdad?, para este convenio de cooperación, tiene que haber habido por lo menos unos 3 detectives sentados mirando esta declaración. Creo que así al menos lo expuso la fiscal. No estoy seguro, pero siempre es así. Sí, así que, sin duda, están estos detectives viendo la declaración. Entonces, lo que va a ocurrir es que, aunque el señor Lagos se arrepienta, después ya cuando venga el juicio del propiamente tal, y estemos hablando de pruebas en sí, van a haber 3 detectives contando en el tribunal qué es lo que el señor Lagos dijo. Y otra vez, lo que como respaldar esa declaración. Por supuesto, con testigos de oída. Y lo que el señor Lagos dijo no es cualquier cosa, son declaraciones que hacen pleno sentido con los demás antecedentes que la Fiscalía ha ido recopilando. Entonces, por supuesto, el derecho a guardar silencio es renunciable, pero una vez que uno lo ejerce, lo ejerce. No hay vuelta atrás, si es que un detective lo oyó. Esto pasa además muchas veces, no en acuerdos de cooperación, que es algo un poco más complejo como este, pero también ocurre cuando a veces un imputado declara y luego en el juicio mismo no quiere declarar, me arrepentí. Pero si alguien escuchó su declaración, la puede relatar, no hay ningún problema en eso. Perfecto, no es insuficiente. Revisando un poco este caso, en este primer capítulo de formalización que fue contra Vargas, Lagos, Migueles y ahora contra Ángela Vivanco, repasemos un poco qué penas, de qué se les acusa y a qué penas también están expuestos. En el caso de la exministra que estamos viendo ahora, se le acusa de cohecho agravado, recibir dinero para dictar un fallo en sentido determinado, y de lavado de activos, el disimular el dinero que se le paga, ¿verdad?, para que sea más difícil de rastrear. El cohecho tiene una pena que es de simple delito, se empieza en 3 años y un día y termina en 10, pero por una norma especial de la ley de lavado de activos no se aplica el mínimo. Entonces, la verdad es que se expone a 2 penas que empiezan en 5 años y un día, y eso quiere decir que, en principio, no puede acceder a penas sustitutivas, que es la libertad vigilada, sería entonces, como se expone ahora, ¿verdad?, en abstracto, la pronóstica de penas de cumplimiento efectivo, eso, por supuesto, es un antecedente que se puede tomar en consideración para sopesar si la prisión preventiva es o no proporcional en relación a los hechos investigados, porque para determinar si procede o no la prisión preventiva, la ley entrega criterios objetivos. Uno de esos criterios es la pena, la grada de la pena asignada por la ley al delito, en abstracto. Y en este caso, la pena asignada es de crimen, además, por aplicación de cierto artículo, no se aplica el mínimo, entonces es de crimen y se proyecta como de crimen, es un criterio. Otro criterio es que haya actuado en un grupo, y esto hasta el momento es así, hay un grupo organizado para. Y otro criterio, además de la gravedad de la pena asignada al delito, y que la señala expresamente el Código Procesal Penal, es la gravedad del hecho. Y la gravedad del hecho en este caso es sustancial. No es cualquier cohecho. Claro, se está afectando al Poder Judicial, además. Es que no solamente afecta al Poder Judicial, porque es un cohecho, si es que es cierto, insisto, porque si es cierto o no todo esto se sabe al momento de una sentencia definitiva. Aquí estamos en otro estándar y en una etapa preliminar. Pero si esto fuera cierto, es un cohecho que afecta a la máxima autoridad de un poder del Estado. Se ha hecho la analogía, y me parece totalmente válida, es como cohechar al presidente de la República. Entonces, el hecho es especialmente grave, y ese es un factor que el juez de garantía debe tomar en consideración en el momento de sopesarse en libertad, en este caso de la exministra, es o no peligrosa para la seguridad social. Por lo tanto, lo más probable para usted es que hoy día veamos una prisión preventiva para Ángela Vivanco como medida cautelar. Si el juez de garantía tiene por satisfecha, primero, a él le parece que estamos en presencia de un delito, ¿verdad?, de estos delitos, y en segundo lugar cree que los antecedentes son suficientes para presumir hasta este momento, preliminar, fundadamente la participación de la exministra en este delito, en estos hechos, muy probablemente yo creo que la medida cautelar que se va a dictar en su contra va a ser la de prisión preventiva. Claro, algo que vamos a ver a partir de las 12 del día, ¿no? Ahí está citado ya para terminar esta audiencia de formalización. Ricardo,
acá estamos ante una crisis del Poder Judicial frente a todo este caso que ha afectado de manera tan fuerte a una figura que era importante. Fue vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. No era cualquier magistrada. Por el solo hecho de ser ministro de la Corte Suprema no es cualquier magistrado, insisto. Por eso es especialmente grave el hecho. Además, Ángela Vivanco tenía una visibilidad especial por el hecho de ser vocera. Claro, todo esto hace que la percepción ciudadana, y no puede ser de otro modo, no sea la mejor, ¿verdad? O sea, que existe un poder judicial corrupto. Sin embargo, en mi experiencia, yo opero especialmente en el ámbito procesal penal. Yo opero intensamente en el ámbito procesal penal desde el año 2002, no sé, ya varios años. Y mi percepción no es esa. No es que estemos frente a un poder judicial corrupto. La gente no va, por lo menos en el ámbito en el que yo me desempeño, sobornando jueces. Eso no es así. Se lo puedo asegurar. Y no se trata solo de una percepción personal. En mi experiencia, los abogados en el ámbito procesal penal no van sobornando a los jueces. En primera instancia, a un juez de garantía, a un juez de un tribunal oral penal, a nadie se le pasa por la cabeza acercarse y ofrecerle dinero para que falle en otro sentido. Por supuesto que hay una crisis coyuntural y en el sentido que la percepción, ¿verdad?, que esto produce es pésima. Deben tomarse medidas, pero no creo que la crisis vaya por el lado de la corrupción en sí. Yo creo que lo que debe mejorar el Poder Judicial es el sistema de nombramientos, precisamente de los más altos cargos del Poder Judicial, de los ministros. Porque el sistema de nombramientos, como todos sabemos, se presta para que haya operadores, ¿verdad? Para el lobby. Para el lobby, para las amistades, y para quedar debiendo favores. Claro, es que Ricardo, y todo eso es pernicioso. Entonces, revisar el sistema de nombramientos creo que sería un buen siguiente paso para que el sistema de nombramientos sea lo más transparente y más objetivo posible, de modo que ningún ministro le da favores a nadie y no haya amiguismos de por medio. Que al menos este caso, más allá también del pago, ¿no? Sí. Que es lo que se está investigando, en lo que estamos en la formalización, da la sensación de una red de amigos, una red de reuniones, de lobby, de alguna forma instalado. Se ha nombrado a otros jueces, no están siendo investigados, pero se ha nombrado a otros jueces también en esto. Bueno, ya lo revisábamos acá en la entrevista. El abogado defensor nombra a los otros integrantes. Dice acá deberían estar sentados, no sé, 5 integrantes del Poder Judicial. Entonces da una sensación de mucho lobby, de que fuera una práctica extendida. Sí, hay lobby. Creo que lo hay cada vez menos. Una vez en que era más. Y ese es un punto que yo creo que hay que atacar y hay que mejorar. Ahora, coyunturalmente, por supuesto que desde el punto de vista de la percepción ciudadana no puede sino percibirse no verse como una crisis. Es natural que así sea. Pero a su vez, la crisis se está atacando desde el punto de vista judicial de la forma en la que hay que atacarla. O sea, el sistema está funcionando. El sistema está funcionando y nadie lo puede negar. Con esta la ex ministra está sentada en una audiencia con un chaleco amarillo, entre esposadas. El sistema está funcionando, se le está dando un tratamiento como a cualquier persona. Lo único que ocurrió a su respecto, extraordinario, es que, y que está bien que se sea, porque una forma de proteger además la función judicial es que está primero la querella de capítulo, ¿verdad? Pero aprobada la querella de capítulo, el sistema funciona a su respecto como con cualquier persona. Y eso es una forma de atacar la crisis. ¿A una pena de cuántos años se expone Ángela Vivanco en caso de ser probado estos delitos, ya cuando estemos en una etapa de juicio mucho más adelante? Hasta ahora, a 2 penas de 5 años y 1 día cada una. O sea, 10 años tendría que ser en total, aproximadamente. Sí. Como están las cosas y sin un atenuante más, en eso va la prognosis en abstracto de pena a su respecto. Ahora bien, quería ir a otro punto, porque acá el caso ha ido como creciendo, ¿no? Como que va abarcando más y más personas. Y Eduardo Lagos declaró, por ejemplo, que la senadora Loreto Carvajal habría recibido 300 millones a cambio de intervenir a favor de Yamil Nagle como conservador de Chillán. O sea, se va nombrando otras figuras, se está llegando a figuras del mundo político, no necesariamente acusados, ¿no? Hay como conexiones, nombramientos. Como exfiscal, ¿cómo evalúa esto? ¿Será para iniciar algún tipo de investigación, que se abran otras aristas? Probablemente se han abierto otra arista. Un fenómeno que puede ocurrir es que si existía, es verdad, esta red de corrupción, este mecanismo instaurado
de corrupción, y ahora que se ha debilitado, han caído, están en prisión preventiva, mucha gente empieza a hablar. Antes no lo hacían por temor y empiezan a hablar después. Entonces, es probable que esto vaya, que se ramifique, que aparezcan nuevos antecedentes. De hecho, uno de los conservadores decía que hacía esto no de buena gana, pero se sentía muy presionado porque era una ministra de la Corte Suprema y podía haber repercusiones en su contra, y entonces sencillamente contrataba a la pareja para ahorrarse problemas. Eso puede ser cierto, más allá de que está grandecito, ¿verdad?, para hacer una otra cosa y la decisión la toma él, pero el tema de la presión y el temor sin duda existía. Bueno, ahora que esto se está investigando, ¿verdad?, que la justicia está actuando como corresponde, sin ningún tipo de privilegios a su respecto, es probable que otras personas hablen más y que surjan nuevos antecedentes. Es un fenómeno esperable. Y con eso quizás probables nuevas investigaciones. Exactamente. Ricardo Freire, abogado penalista y exfiscal, gracias por esta conversación a la espera de lo que pase con las medidas cautelares de Ángela Vivanco. De nada. Gracias. Gracias. Buen día.